Dios nos habla que en una ocasión Daniel tiene una visión y en medio de aquella visión él puede contemplar una lucha espiritual. Miguel, el arcángel Miguel representa esa lucha, esa contienda espiritual, esa batalla que se da en el proceso. El arcángel Miguel es conocido como protector de Israel. Y en aquella visión, el Señor habla al corazón de Daniel y dice: Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender este asunto, tu oración fue oída en los cielos. La contestación de los cielos fue enviada. Pero aquel que debía traer el mensaje no podía llegar sino hasta que pasaron 3 semanas. Y en ese lapso de tiempo, dice, no pude llegar. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia se me oponía. Entonces tuve que ser ayudado por Miguel, por el arcángel Miguel. A veces que uno está esperando la bendición de Dios, y así como Daniel, el Señor dice, la oración ya fue oída en los cielos. Pero el proceso, Daniel podía haber orado y decir, bueno, la oración ya llegó a los cielos, ya está en la presencia de Dios. Pero la importancia de esa confianza y de seguir clamando a Dios. El Señor le dijo a Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender, desde el momento que comenzaste a orar, tus palabras fueron oídas. La contestación del cielo llegaba para tu vida. Pero hay una lucha que se interpone para que la bendición no llegue. Hay una lucha que se desata para que la oración, la contestación de esa oración no llegue. Pero el problema es que muchos en ese proceso, en ese camino, se desalientan y dejan de orar. Dejan de clamar a Dios, dejan de buscar. Esto nos muestra que hay bendiciones que están cerca de tu vida, pero que se mantienen allí, entre el cielo y la tierra, en un espacio en el cual el príncipe de Persia se opone. Las huestes de maldad se oponen para que la bendición no llegue a tu vida, a tus manos. Y la importancia de la oración y el persistir en la oración y buscar a Dios, sin claudicar, sin bajar los brazos, sin rendirse. La contestación del ángel vino a Daniel para decirle, desde el momento que tú dispusiste tu corazón, las palabras fueron oídas. La bendición de Dios viene a ti. Pero hay luchas que se desatan en el camino. Hay situaciones que tratan de frenar la bendición que viene a tu casa, que viene a tu vida. Pero eso nos muestra que no debemos dejar de orar, no debemos dejar de buscar. Cuando vamos al libro de Daniel nos encontramos con muchos interrogantes. Es un libro el cual no puede ser comprendido así como una historia, nada más, sino que debe ser estudiado con el libro de Apocalipsis. Y nos habla de acontecimientos del fin, lo cual no impide que podamos darle una aplicación a nuestra vida o un conocimiento a aquellos que hoy guardamos la fe, la palabra de Dios. Si bien habla de acontecimientos futuros y hace referencia en muchos de ellos a la nación de Israel, si bien habla acerca del tiempo del anticristo, por eso es un libro muy interesante, el cual muchos quieren conocer. Es el libro el cual nos revela el tiempo en el cual se manifestaría aquel que se sentaría en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el libro aquel que nos revela el tiempo en el cual habrá paz en la tierra, pero una paz fingida, porque luego el anticristo desplegará todo su poder. Y es lo que se conoce como esos 3 años y medio. Se encuentra allí en el conocimiento que Dios trae por medio de su palabra a Daniel. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 12 del libro de Daniel, le han puesto un título
al capítulo, lo cual uno debe entender que cada título, versículos, capítulos no fue de la manera que está redactada la Biblia, sino que fueron agregados por aquellos que hicieron las diferentes traducciones. Libro de Daniel, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Hay quienes piensan que no habrá tiempo en el tiempo de la gran tribulación para arrepentimientos. Hay quienes no creen que la iglesia será arrebatada, lo cual enseñan que la iglesia sufrirá ese periodo de gran tribulación. Ahora, en este capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se levantará un tiempo cual nunca hubo antes en la tierra, desde que hubo gente, dice. Nunca antes se vivió algo así. Cuando uno habla acerca de estos acontecimientos futuros, o del fin de los tiempos, o de lo que se conoce como el Apocalipsis, uno le intriga el saber qué ocurrirá. Pero debemos entender que no todas las cosas son comprendidas, inclusive más. Daniel dijo: yo no entendí. El Señor le estaba mostrando lo que acontecería, pero él no pudo comprender lo que Dios estaba mostrándole. Hoy quizás tú digas: yo no entiendo qué es lo que acontecerá, pero entiendo que la palabra dice que vendrá un tiempo cual nunca antes hubo en la tierra. Pero había quienes serían librados. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Ahora, ¿de qué manera podemos entender eso? En aquel tiempo serán librados de ese tiempo los que estén escritos en el libro. ¿Quiénes? Los que se hayan quedado pero crean en Jesucristo. Los que fueron antes fueron librados de este tiempo. La Escritura dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Habrá un tiempo de gran sufrimiento, un tiempo de gran dolor, como la palabra nos describe. Hay de las que en ese momento estén encintas. Habla y hace referencia a ciertas situaciones que el mundo deberá enfrentar. Muchos mirarán y reconocerán quizás los pasajes que hablan acerca de guerras, rumores de guerras, los terremotos, las pestes y lo que puede conocerse como la calamidad que el mundo enfrentará. Lo cierto es que si miramos lo que hoy está ocurriendo, podemos decir muchas de esas cosas hoy tienen cumplimiento, pero el Señor dijo que habrá rumores de todo esto, pero aún no es el fin. Es decir, hay cosas que deberán ocurrir todavía. Esta palabra nos habla del tiempo, el cual las personas de la tierra sufrirán
una situación la cual nunca se vivió antes. Tú ves la condición en la cual vive este mundo. Una persona sale a la calle a robar y le roba a una persona sus zapatillas, su reloj, su teléfono celular y lo asesina por nada. Tú ves a las personas totalmente frías en su corazón, padres que asesinan a sus hijos, que los abandonan, mujeres que se realizan abortos, personas que hoy por medio de las drogas están en medio de guerrillas, en pueblos, por el narcotráfico. Tú ves toda la condición que vive este mundo, que sufre, y tú dices, ¿puede ser algún peor que eso? La palabra de Dios dice, cual nunca antes hubo en la tierra. Pero habrá algo que marque la diferencia, tanto en aquel tiempo como hoy. Tanto en aquel tiempo cuando las cosas parecieran que ya no hay salida, que no hay escapatoria. Tú quizás miras la condición del mundo y dices, ya no se puede hacer nada, este mundo está perdido. Pero esta palabra viene para decirte, mira, en el momento de más adversidad, en el momento de más dificultades, en el momento donde el pecado abundó, y abundó pero sobremanera, el momento donde quedaron aquí aquellos que no creen en Jesús, los que se rebelaron ante su palabra, los que no creyeron en su venida. Pero en ese tiempo tan terrible que describe la Escritura, cual nunca hubo antes, hay quienes serán librados. Si del tiempo más adverso y de la situación más terrible habrá quienes sean librados, ¿cuánto más en estos días? ¿Cuánto más los que están en este tiempo? ¿Cuánto más aquellos que hoy son encargados de portar en ellos aquello que marca la diferencia? Aquello que tiene el poder de cambiar el corazón de las personas. Si las personas tienen capacidad de oír y poder convertirse en el tiempo de la gran tribulación, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy una persona recibirá la palabra de Dios? Cuando la palabra nos describe tiempos terribles y tiempos difíciles, no tiene la intención de desanimarnos. La palabra de Dios es una advertencia. Y a la luz de la Escritura nosotros podemos comprender que este tiempo y esta situación tan terrible, cual nunca habrá, si la comparamos con hoy, podemos decir, bueno, estamos nosotros viviendo en el paraíso en comparación a lo que vendrá. Y uno puede decir, pero hay hambre, hay pestes en diferentes partes del mundo, hay guerras, hay muertes cada día y se vive en una condición terrible, terrible. La idolatría está en lo más alto, la apostasía en lo más alto, en los niveles más altos. Pero la Escritura dice que aquel tiempo será peor, será cual nunca antes hubo en la tierra. Si hoy te parece difícil el mundo en el cual vivimos, imagínate lo que será. Imagínate lo que será aquellos días cuando Satanás aplique todo su rigor, cuando persiga a los creyentes para darles muerte. Cuando por medio de diferentes torturas lleven a una persona a negar a Cristo. Ahora uno puede decir, esto ya está ocurriendo. Claro, ya está ocurriendo, pero no en esa escala. Yo estoy aquí predicándote un mensaje y nadie golpeará la puerta y nos sacará a todos y nos fusilarán. No, ahora podemos decir, bueno, pero aquí no. En África sí ocurre. En Corea sí ocurre. En otros países sí está ocurriendo. Entonces podemos decir que es una realidad que está latente hoy, sí, pero no está desplegado el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque a su tiempo hay algo que lo retiene, dice la palabra. ¿Y qué es lo que detiene? Dice la palabra que la oración de Daniel fue oída desde el momento que se dispuso a entender, pero el príncipe de Persia se oponía, pero sin embargo el mensaje llegó. La batalla fue ganada y la bendición llegó. Pero ¿qué pasará cuando ya lo que está deteniendo ese poder ya no esté? A su tiempo lo detiene. ¿Quién es el que detiene que Satanás no despliegue todo su poder? ¿Qué es lo que hace que las personas
no estén. Ahora tú puedes ver las personas hoy totalmente cautivas. Puedes ver personas que están atadas por demonios. Puedes ver personas que tienen problemas en su mente. Personas que tienen ataques de pánico, depresión. Personas que hoy tienen intentos de suicidio. Personas que escuchan voces, que tienen esquizofrenia. Y tú puedes ver que hay un montón de enfermedades y problemas mentales. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando Satanás comience a operar en las mentes con todo el poder? Pero sin embargo, hay algo que lo detiene hoy. Tú miras la condición y dices, es terrible la condición de esta tierra, es terrible la situación de los hombres, es terrible lo que vivimos en esta humanidad. Pero sin embargo, la iglesia de Cristo es lo que frena el avance de las tinieblas. Lo que hoy impide que Satanás despliegue todo su poder es la oración del creyente, es la oración de aquel que clama y cree y confía en el Señor. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Pero llegará el día donde desplegará todo su poder. Pero aún ahí, dice la palabra, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando tú vas allí a la concordancia, menciona Mateo, cuando hace referencia acerca de aquellos que entrarán en el reino, los escogidos de Dios, aquellos que pasan al lugar preparados, benditos de mi Padre, al cielo eterno preparado para sus hijos. Pero otros irán a condenación perpetua, a condenación eterna, al lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Hay unos que se levantarán para bendición, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, hay dos lugares, dos destinos a los cuales el hombre puede llegar. Uno será un lugar de gloria, un lugar de bendición, y otro será un lugar de confusión perpetua. Cuando hace referencia a para siempre, cuando hace referencia a la condenación de Satanás, de la bestia, del falso profeta, del anticristo, dice, y serán allí atormentados por los siglos de los siglos. Pero sin embargo, aún en los tiempos de dificultad como estos, en los tiempos del fin, en el tiempo donde se manifestará, porque dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, da una descripción de tiempo. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Bueno, los impíos, su camino será por el camino de la impiedad. Ellos continuarán así, a confusión perpetua. Ese será el lugar para sus vidas. Pero habrá algo que marque la diferencia. ¿Qué? Los que sean entendidos. ¿Entendidos de qué? Entendidos de los tiempos, entendidos de su palabra, entendidos. La Escritura dice que debemos guardar con mansedumbre, debemos defender la palabra de Dios. Debemos contender ardientemente por la fe. Pero para poder hacer eso debemos ser entendidos de la palabra de Dios. Debemos tener el conocimiento. El tener entendimiento, conocimiento, sabiduría va más allá que tener inteligencia. Una persona puede tener un doctorado, una maestría, es muchas cosas, pero entender la palabra de Dios es algo diferente. Porque lo hacemos por el Espíritu de Dios. Podemos estudiar la historia, el contexto, podemos irnos a diferentes escritores seculares que nos hablen de la historia contemporánea para tratar de entender, y eso está bien. Pero
Lo que nos abrirá la puerta a esto, lo que tiene la llave, es el Espíritu de Dios para que podamos comprender. Entonces el Señor le habla, mostrándole que aún en el tiempo de más dificultad, lo que marcará la diferencia, así como en estos días, debemos marcar la diferencia. Dice el versículo 3 de este capítulo 12, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Los entendidos, los que enseñan la justicia, los que guarden la verdad, los que puedan ser luz. Pero esa luz no es como lo que resplandece, no es como una ráfaga de luz o algo que aparece y pasa, sino algo que permanece para perpetua eternidad, algo que ilumina. La palabra una y otra vez menciona que somos luminares, que somos luz en esta tierra y que una luz no se ha hecho para esconderse, no se utiliza para poner debajo de una cama, sino para poner en un lugar alto, para que ilumine toda la casa, para que pueda resplandecer. Bueno, esta es la idea. Aún en el tiempo de más dificultad, en el tiempo de más dolor, en el tiempo de más sufrimiento, la Escritura nos habla que hubo momentos de gran dificultad en la antigüedad. Y tú dirás, momentos más difíciles que los que vivimos hoy. Tiempos de guerra, tiempos donde las ciudades eran sitiadas, no había ninguna esperanza aparente, no había forma de alimentarse, de tal manera que las mujeres mataban a sus hijos y se los comían. En un momento fueron al rey, y el rey estaba escuchando desde la condición por la cual no podía hacer nada. Y escuchó que una mujer decía, el día de ayer dijimos vamos a cocinar a mi hijo y vamos a comerlo. Y mañana la otra dijo, mañana yo haré el mío y lo comeremos. Y esta mató a su hijo y lo comieron. Pero el otro día, cuando la otra debía hacer lo mismo con el de ella, lo escondió. Entonces se quejaba ante el rey y el rey rasgó sus vestiduras. Era tanto el dolor del pueblo, era tanta la necesidad que estaba viviendo, que llegaron a hacer cosas atroces. Y uno dirá, más terrible, la Biblia dice, cual nunca hubo en la tierra ni habrá. En aquel tiempo, la gente tenía que comer su propio excremento. En la época de la guerra, los soldados hervían sus propios calzados para comerse el cuero. El hambre era terrible. No tenían que comer. Algunos que habían quedado rodeados en algunas ciudades, sin provisiones, sin armas, soportando, resistiendo, prácticamente desnutridos. Muchos murieron en medio del frío y de desnutrición, sin poder ser alimentados. Imagínate las atrocidades que ha vivido esta tierra y las situaciones tan duras que ha experimentado este mundo. Pero aún así la Escritura dice, cual nunca hubo desde que hay gente en la tierra. Hay quienes no le preocupa esto. Hay quienes dicen, bueno, situaciones difíciles, un mundo difícil es el que vivimos, con la pobreza. Estamos en un país pobre, en un país donde tiene una alta tasa de pobreza muy alta, de niños con desnutrición. A pesar de ser un país rico, la desigualdad genera esas cosas. Entonces, uno puede decir todo esto, y eso que no estamos viviendo un tiempo tan terrible como el que menciona la Escritura. Pero la idea de esta palabra no es decirte o mencionarte solamente o traer la idea a tu corazón de lo terrible y la idea de lo difícil que será aquellos días, sino que aún en cada momento el Señor le habla a hombres y mujeres y guarda el corazón de hombres y mujeres. En el momento que el profeta Elías dijo, Señor, solo yo he quedado y procuran matarme, el Señor le dijo, no,
Elías, yo me he reservado aún 7.000 rodillas que no se han doblegado ante la idolatría. No se han inclinado ante Baal, ante Kium, ante Moloch, que han sido fieles. Aun cuando parece que el cuento o cuando tú dices somos pocos, el número de gente es poco en comparación a toda la humanidad. El Señor dice, yo me he guardado un remanente fiel. Cuando puedes sentirte solo, cuando tú puedes decir, pero el mundo está en tinieblas. El Señor dice, yo he guardado un remanente de luz, un remanente de personas entendidas. Porque lo que marcará la diferencia, aún en el tiempo del fin, serán los entendidos. Serán aquellos que puedan comprender. Ahora uno puede decir, bueno, pero entendidos. Si fueron entendidos, ¿cómo pueden estar en aquel tiempo? Si comprendieron, ¿cómo pueden estar en aquel lugar viviendo esa situación tan terrible? Aún en aquellos días se predicará la palabra. Aún en aquellos días el mensaje será oído. Aún habrá tiempo para el arrepentimiento. Será mucho más difícil. Uno dirá, el tiempo en el que vivimos es difícil. Es difícil creer porque Satanás ha desplegado su engaño en el mundo. Porque él no necesita que tú no creas en Dios. Solo con que creas de la manera equivocada es suficiente. Porque tú irás como un cordero al matadero, pero sin darte cuenta que estás en el camino equivocado. Él no tiene que hacerte que no creas en Dios. Solamente con que sigas una religión, con que creas en una falsedad, ya es suficiente para que te pierdas. Y habrá muchos que serán engañados, muchos serán confundidos, muchos serán desviados de la verdad en este tiempo. Pero no tiene comparación o punto de comparación esos tiempos con los que hoy estamos viviendo. Y si aún en esos tiempos dice, los tiempos serán difíciles, pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia en la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. No es una luz que se enciende y se apaga. No es una luz que brilla por un momento y se va. No es una estrella fugaz. Es una estrella que ilumina el firmamento, pero lo hace perpetuamente, a perpetua eternidad. La luz en los hijos de Dios no es una luz que resplandece y se apaga. Hay muchos que en algún momento de su vida son como una luz que se enciende, un luminar en el mundo, una estrella que ilumina. En la antigüedad, los astrólogos miraban las estrellas para guiarse. Aquellos magos que venían al encuentro del Mesías venían siguiendo una estrella. Las estrellas iluminan. Tú estás en medio de la ciudad y quizás no pueden verse las estrellas, pero tú comienzas a ir hacia el campo y en el campo, a cielo abierto, tú puedes ver los satélites ir de un lugar a otro, tú puedes ver las estrellas y tú puedes ver cómo se ilumina el firmamento, cómo se ilumina el cielo en medio de la noche. En las ciudades por la luz no podemos diferenciarlo. Pero dice la palabra así, los entendidos serán una luz que resplandece para perpetua eternidad. No una ráfaga, no algo que aparece y luego se apaga, sino algo que perdura para siempre. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes? Los que enseñan, los que llevan la palabra de Dios, los que son luz en medio de tanta oscuridad. Ahora la pregunta es, ¿tú estás iluminando? ¿Tú eres luz en medio de la oscuridad? ¿Tú puedes ser una estrella en el firmamento que ilumine el firmamento y que permanezca a perpetua eternidad? Que la luz resplandezca y permanezca en ti para siempre. Tú puedes ser entendido para llevar el mensaje de la justicia. Aquel que no conoce la verdad, tú puedes iluminar para llevar la palabra de Dios a aquellos que hoy no comprenden, a los que no entienden, para que puedan entender el tiempo.
El Señor les hablaba y les decía, ustedes miran el cielo y dicen, hay arreboles. Miran el cielo y pueden saber si hará frío, calor o si viene tormenta, pero no pueden diferenciar el tiempo en el que están viviendo, no pueden entender el tiempo en el que viven. Pero habrá otros que serán entendidos y le dirán a las personas, este es el tiempo en que te vuelvas a Dios, este es el tiempo en el que brilles en las manos del Señor, este es el tiempo que preparó el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Con las dificultades que tenemos, con las situaciones que vivamos. A la luz de la Escritura tú entiendes que lo que estamos viviendo es nada en comparación a lo que vendrá. Tú sabes que esta tierra irá de mal en peor. ¿Tenemos esperanza de que cambiará? Claro que lo tenemos. A corto o mediano plazo tenemos esperanza de que situaciones momentáneas puedan cambiar. Pero sabemos que el final de todo esto es conforme a la voluntad de Dios. Y ya todo está escrito. No habrá algo que pueda cambiar el rumbo de lo que el Señor ya determinó. Todo está establecido. Así como para el hombre está establecido el morir una vez y después el juicio, pero la palabra también hace referencia a la muerte segunda. Es decir, para Dios está establecido todas las cosas. Y es algo inevitable, el hombre no podrá evitarlo. Los hechos acontecerán, la situación será así. Su palabra está escrita. Cuando Dios manda a Jonás a dar un mensaje a Nínive y le dice que diera una palabra, un mensaje, es porque había oportunidad de arrepentimiento. De hecho, Jonás se enoja porque no quería dar ese mensaje, porque sabía que Dios era un Dios de misericordia y ante el corazón y el arrepentimiento de ellos podía perdonarlos. Entonces su palabra no se cumpliría, sino que se vería el amor y la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces él decide irse a otro lugar, tratando de escapar de la voluntad de Dios, pero luego regresa, hace la voluntad de Dios, da la palabra y aquellos se arrepienten, ayunan, se vuelven de corazón a Dios y el Señor los perdona. Aún había tiempo para ellos. La historia no estaba escrita. Había tiempo para que se arrepientan. Había tiempo para que ellos se vuelvan a Dios. Así como hay tiempo para aquel que escucha esta palabra hoy. Aquel que le preocupan. Hay gente que dice, me preocupa las situaciones que van a ocurrir en el mundo. Me preocupan las catástrofes naturales. Me preocupa esto. La intención de la Escritura no es que tengas temor. No es que tengas miedo de lo que ha de venir. Porque estamos seguros en Él. Uno lee la palabra y no se llena de miedo por lo que va a ocurrir. Porque Dios está en control de todas las cosas. Y si Dios aún puede librar a su pueblo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Si aún el Señor puede tener misericordia y rescatarlos de las llamas, ¿cuánto más lo hará con tu vida? ¿Cuánto más en estos días o en estos tiempos que vivimos? Si habrá quienes puedan ser entendidos e iluminar el firmamento en tiempos de tanta oscuridad. Ahora uno puede decir, en medio de tanta oscuridad es más fácil ser luz. Pero mira la condición en la cual vivimos hoy. La palabra dice que el tiempo establecido será cual nunca hubo antes. Pero ya lo que vivimos es aberrante. Ya la condición de la humanidad es tremenda. El pecado en los hombres y los hombres amando las tinieblas ya es tremendo. Las personas que hoy deciden pecar deliberadamente, aquellos que transgreden aún conociendo la palabra de Dios, la hipocresía en la casa de Dios. Todo lo que hoy se está haciendo pareciera que no puede llegar a niveles más altos, pero al leer palabras como esta, tú dices, aún hay más. Claro que hay más. ¿Aún se puede caer más bajo? Claro que se puede caer más bajo.
Hay personas que han llegado al punto límite de su vida y dicen, yo no puedo caer más bajo. Hay más bajo, hay más abajo. Hay todavía más abajo. Tú puedes ver personas viviendo en la calle que caminan y hablan solos, totalmente perturbados, algunos con un trapo solamente cubriendo sus partes en medio del invierno frío, como locos por las calles, comiendo lo que encuentran. A veces los animales muertos, los que atropellan, no están en sus cabales. Y uno dice, bueno, yo no tengo trabajo, estoy con problemas en la familia, se puede estar peor, claro que sí. Quizás llegaste al punto donde tú tocaste fondo y está bien, tienes que comenzar a levantarte, pero hay más abajo. Hay un lugar donde serás atormentado por los demonios día y noche, todo el tiempo, donde la mente estará cautiva, donde ya para aquellas personas el salir de esa condición es muy difícil. Hay quienes Dios los ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por mucho que quieran hacer para poder cambiar y salir de allí, tú puedes ver la escena religiosa hoy y decir cómo puede haber tanta confusión y tanto engaño. Y cómo puede ser que no se den cuenta de lo que hacen. Dios los entregó a una mente reprobada. Ya no pueden volver de ahí. Entraron, quisieron burlarse de Dios y ya no pueden salir de esa condición. Mira, si en una situación tan terrible el Señor nos da una palabra, la cual los entendidos resplandecerán. Los entendidos van a resplandecer. Los que entiendan, los que puedan comprender el tiempo de Dios, los que puedan guardar su palabra, los que sean difíciles de engañar. ¿Cómo es que tú eres difícil de engañar? Porque tú entiendes la palabra de Dios. Nadie puede venir a inventarte nada, porque tú conoces la palabra, tú eres entendido de los tiempos, entendido de las sazones de Dios, de lo que Dios hable, aunque tú puedas decir, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos, Daniel, todavía esto no lo vas a entender ahora. Anda, Daniel. Ya no te preocupes más por cuándo va a suceder todo esto, porque todo esto está sellado para el tiempo del fin, para los últimos días, donde la humanidad se levantará en guerra, donde las naciones se levantarán contra Israel. A la luz de lo que está sucediendo, muchos dicen, estamos cerca, cerca cual nunca antes, prácticamente en un conflicto cercano de Israel con Rusia, en las fronteras de Israel ya hay armas dispuestas a entrar en Israel, no porque haya una declaración de guerra, sino porque todo está ahí, al límite. Entonces se entiende geopolíticamente y de la historia que vivimos que nunca se estuvo tan cerca. Pero sin embargo, esta palabra viene para decirnos que aún en medio de las dificultades y de los tiempos terribles que puede vivir la humanidad, hay una tarea que nosotros debemos hacer. Hay algo a lo cual fuimos llamados y es que podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. No es solamente ser entendido, sino enseñar a las multitudes. No es solamente comprender para mí, sino derramar sobre los demás el entendimiento, el conocimiento de la palabra, la sabiduría de Dios, el enseñar a otros para que otros no sean engañados, para que otros no sean confundidos, para que otros puedan resplandecer en medio de tanta oscuridad. La Escritura dice, ustedes son luminares en este mundo. Una luz que resplandece, pero no solamente que resplandece, sino que permanece a perpetua eternidad. Una luz que no se apagará. Una luz que brilla, constantemente ilumina.
Cuando tú te encuentras en el campo y no hay, las estrellas no son suficientes para iluminar. Muchas veces la luna es la que ilumina el camino, la luz en medio de las tinieblas te muestra el camino en el campo y puedes tener una luz como para poder guiarte. La palabra nos hace entender que esta luz que resplandece en el firmamento es para guía. No es solamente para un brillo propio, decir, tengo una luz en mí, yo puedo brillar, sino para que sea beneficio de otros. Porque otros mirarán a tu vida y entenderán por dónde es el camino. Otros mirarán los frutos de tu caminar con Dios y dirán, este es el camino. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la forma. Esto es lo que verdaderamente cambia de vida, no una religión, no una serie de mandamientos a cumplir, no diferentes prácticas que me acerquen a Dios, no pasos para el éxito, 3 o 5 pasos para el éxito, o la sanidad interior, o tantas cosas que hoy tratan de enseñar, sino aquel que puede resplandecer en el firmamento y enseñar la justicia y la multitud. Ellos son los que van a perpetua eternidad. Ellos son los que van a resplandecer aún en medio de la gran tribulación, aún en medio de los tiempos más difíciles. ¿Estamos en un tiempo de tribulación? Sí, hay tribulación. Hay dificultades, hay oposición, hay persecución, sí las hay. ¿Estamos en medio de una decadencia moral? Sí. ¿Estamos siendo avasallados en nuestros valores? Sí. ¿Puedes enviar a la escuela a tu hijo tranquilamente? No puedes hacerlo. ¿Hay un adoctrinamiento en el mundo? Sí lo hay. ¿Hay un adoctrinamiento en cuanto a las mujeres y el feminismo? Sí lo hay. ¿Están yendo por las familias y los valores? Claro. Sí está sucediendo. Pero no tiene comparación a lo que vendrá. Este es el tiempo de que te levantes y resplandezcas. Este es el tiempo en el que marques la diferencia. Este es el tiempo en el cual la luz de los hijos de Dios iluminará el camino de aquellos que están confundidos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Las personas correrán de un lado a otro buscando. Las personas correrán de un lugar a otro queriendo conocer, queriendo saber la verdad, queriendo conocer cuál es el camino. Correrán de un lugar a otro lugar, correrán de un lado para otro lado, de una iglesia a otra iglesia, de una doctrina a otra, corriendo para buscar la verdad. La ciencia aumentará. La tecnología en estos 100 años ha avanzado de una manera terrible. La ciencia aumentará. Los robots están llegando a una escala cual nunca vista. La inteligencia artificial. Quienes conocen de esto dicen que es un arma terrible y se volverá incontrolable. Muchos temen a esa inteligencia artificial. La ciencia aumentará y llegará un momento en el cual las personas como hoy aún más correrán de un lugar a otro, buscando. Dice la palabra que buscarán quién les predique y no habrá quien lo haga. Querrán oír un mensaje como este, pero el tiempo será diferente. La situación en su corazón será distinta. Ya no será tan sencillo. Ya no será como venir a la iglesia y escuchar una palabra, ya no será así. Ya no se permitirá. El mundo experimentará lo que se conoce como el nuevo orden mundial y habrá una unificación de todas las religiones del mundo, en la cual todos estarán de acuerdo y todos buscarán adorar a Dios por una misma fe. No habrá distinción entre musulmanes, entre judíos, no habrá diferencia. Ahora,
verdaderamente tendrán hambre y sed, pero no serán saciados. Correrán de un lugar a otro. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Este es el tiempo en que resplandezcas. Este es el tiempo en el cual la luz puede verse. Este es el tiempo en el cual las personas mirarán. Pero la luz resplandecerá en medio de la enseñanza, en medio de corazones que se derramen sobre otras vidas. Como dice la Escritura, para ser llenado por Dios, Señor, llena mi vida de tu aceite, ser llenado del aceite de la unción de Dios para ser derramado de vasija en vasija, para derramar el conocimiento y la sabiduría de Dios en aquellos que no conocen su palabra, en aquellos que hoy corren de un lugar a otro buscando la verdad. Pero que tú puedas pararte firme y decirle, el Señor es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Solamente los entendidos resplandecerán. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. No solamente es necesario el conocimiento en nuestra vida, sino que ese conocimiento en nosotros envanece. Las muchas letras, en un momento le dijeron al apóstol Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Él estaba delante de Festo, él estaba delante del rey Agripa, y él dijo, no, excelentísimo Festo, no son las letras. Jesús había cambiado su vida, él había tenido un encuentro con Dios. Ellos al mirarlo y al escuchar su discurso y la predicación de la palabra dijeron, te has vuelto loco. Eso de la resurrección, te has vuelto loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Solamente letras. Por eso él se paró y dijo, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. En tiempos donde las personas buscaban adorar a un Dios no conocido, donde las personas gritaban Diana de los Efesios y gritaban y clamaban como los profetas de Baal mientras que se flagelaban y decían que descienda, ¿dónde estás, Baal? Y se flagelaban y gritaban. Horas y horas y horas clamando a un Dios falso. Y nosotros no podemos hacerlo ni media hora por un Dios verdadero. Ellos gritaban Diana de los Efesios y clamaban. Pero Pablo le dijo, a ese Dios, ese lugar que ustedes tienen para ese Dios no conocido, ese es el que yo predico. Ese es el Dios que transformó mi corazón. El que ustedes no conocen. Ahora debían conocer. Ahora debía enseñarles la palabra de Dios. Aún a riesgo de su vida, aún a riesgo de todo lo que podía pasarle, pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para resplandecer en medio de las tinieblas. Cuanto más adversidad se presente, cuanto más dificultades se presente, debes entender que hay grandes bendiciones para tu vida. Tú puedes decir, pero estoy en medio de una lucha terrible, pastor. Es que desde el momento que dispusiste tu corazón a orar y a clamar a Dios, la oración fue escuchada en el cielo y la bendición viene en camino. Pero si tú te detienes, quedará en el aire la pelea, en la lucha. No podrás verlo. Pero si tú permaneces como Daniel, clamando, orando, buscando a Dios, la oración y la bendición llegará a tu vida. La respuesta llegará a tu vida. Hay veces que se presentan luchas, dificultades. Los hermanos se fueron a predicar a Torkins, provincia de Buenos Aires. Y cuando iban en el camino me dicen, pastor, estamos teniendo problemas. Yo le digo, mira, cuando vamos a hacer una tarea, una obra de Dios,
Cuando hay grandes bendiciones por delante, Satanás tratará de oponerse y tratará de resistirnos y tratará de hacer lo imposible para que no lleguemos. Pero sabes, la ciencia ha aumentado tanto que hay misiles que tienen tanta velocidad que pueden viajar a una velocidad tan grande que ningún antimisil, ningún arma, ninguna batería antimisil pueden detenerlos. Una vez que están en el aire, no pueden interceptarlos. Lo único que pueden hacer es esperar el impacto. No se puede hacer más nada. La ciencia ha avanzado tanto que no se puede detener un ataque de ciertos misiles. La prensa decía que Rusia utilizó misiles hipersónicos, pero que la batería de antimisiles de Estados Unidos los bloqueó rápidamente. Que no había tal poder. Pero se conoce que hay misiles tan poderosos que no pueden ser detenidos. Y aún hay bombas que explotando en el aire serían terribles y devastadoras. Ahora, cuando la bendición de Dios ya fue lanzada, ya no hay nada que pueda interceptarlo. Satanás trata de oponerse y trata de frenarlo, pero la bendición viene en camino. El Señor lo lanzó de los cielos y aunque traten de interceptarlo, aunque traten de frenarlo, ya no podrán hacerlo. Los hermanos estaban con problemas. Se quedaron a mitad del camino, a 120 kilómetros. El auto sopló la tapa, la junta, y quedaron a mitad del camino, varados en medio de la nada, sin tener línea telefónica, sin tener señal y sin saber qué hacer. Pero había una obra que ellos tenían que hacer. Había que ir a ese pueblo, había que arreglar la iglesia, había que preparar, salir a predicar a las calles y realizar una campaña. Pero antes de llegar, Satanás se opuso. Pero lo cierto es que la bomba ya venía en el aire. Lo cierto es que el misil ya había sido disparado. Y Satanás trató de oponerse, trató de frenarlos, pero de repente venía una camioneta de frente, en sentido contrario, y se detuvo. Los enganchó, los llevó esos 120 kilómetros hacia atrás, hacia el pueblo. Y los hermanos decían, pastor, pintamos la iglesia, hicimos la campaña, llegaron vidas, vimos la gloria de Dios y todo lo que el diablo quiso frenarnos no tiene importancia en comparación a lo que el Señor hizo en este lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Es tiempo de que tú puedas resplandecer y que marquemos esa diferencia. Somos luz en medio de tanta oscuridad. Y la promesa de Dios es que vamos a resplandecer a perpetua eternidad, para siempre. Los que enseñan, los que llevan su palabra, los que enseñan la justicia, se mantendrán por siempre. Dios guardará tu vida, guardará tu corazón, no tienes que temer, porque el Señor te guardará de la hora de la prueba. Esto no es para que tengas temor, sino para que te fortalezcas en Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Son tiempos difíciles, pero piensa que aún serán peores. Y no es para que llegues al punto de decir, bueno, mañana no voy a ir a trabajar, pastor. ¿Por qué? Y porque usted dijo que se viene lo peor. ¿Para qué quiero ir a trabajar? ¿Tú piensas que no le pasó eso a los que escucharon lo que el Señor les dijo? ¿Tú piensas que no le pasó por la cabeza decir, ¿para qué vamos a hacer tal cosa? Si ya el Señor ya viene. Si va a haber guerra, va a haber destrucción, va a haber un montón de cosas malas. Ya está, no hagamos más nada. No, tú tienes que continuar. Tienes que seguir con el plan y con el propósito de Dios. Pablo, aún llevando la palabra de Dios, seguía trabajando. Él hacía tiendas y no quería ser una carga para la iglesia, sino que él se sostenía trabajando, diciendo, ¿me es lícito hacerlo? Podría recibir bendición de aquellos que siembro en lo espiritual, podría recibir de ellos lo material, pero nadie me quite esta mi gloria. Trabajó
para poder sostener su ministerio. Fue ejemplo. Pero sin embargo había personas que miraban a aquellos que prosperaban y miraban a Pablo en la cárcel y decían, ese ministerio no es bueno, ese ministerio no está bien. No quiero seguir a alguien que tenga que terminar en la cárcel. Mejor sería el ministerio de los otros, el ministerio de los que tienen lujos, el ministerio de los que viven en mansiones o en grandes propiedades, que predican a multitudes, que recorren canales de televisión, que son honrados a donde van. Ese quiero. Bueno, no es diferente a lo que pensaban en aquellos días. Pero la bendición estaba en otro lugar. La luz que resplandecía no era esa. Esos son los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dios quiere que sea una luz verdadera, una luz que ilumine a perpetua eternidad. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón en esta hora al Señor, que pueda confiar en Él y que pueda dejar que el Señor haga su obra en su vida, que pueda guiarte. Quizás tú digas, yo no tengo la capacidad, no tengo el entendimiento. Pero esta palabra dice que los entendidos son los que van a resplandecer. Necesitas ese entendimiento. Necesitas conocer de Dios. Es conocer de Él. ¿Cómo puedes decir que amas a quien no conoces? Es necesario que sus hijos puedan conocer más acerca del Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, que pueda repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores, mis faltas, mis equivocaciones. Ayúdame a seguirte, a serte fiel, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. Señor, guarda mi corazón. Padre, te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.